Sean todos muy bienvenidos a este programa. Hoy estaremos compartiendo un nuevo tema y lo hemos titulado La mejor decisión de tu vida. El propósito es que si no hemos tomado esta decisión, hoy podamos tomar la mayor decisión que podamos realizar, que es aceptar formar parte de la vida de Cristo Jesús. Que podamos aceptar las promesas que Dios nos ha dado y mientras esperamos el cumplimiento de ellas, poder dar cada uno de los pasos que Jesús nos dice que debemos de tomar en su palabra. Oramos en este momento. Amante Padre Celestial, damos gracias por tu santa palabra. Damos gracias porque una vez más nos das la oportunidad de conocer tu voluntad manifestada para nosotros, para que podamos estar preparados al encuentro contigo. Que el tema que vamos a presentar en esta ocasión pueda ser para crecimiento espiritual y que podamos estar preparados a tu encuentro. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Abramos la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, y vamos a leer los versículos 4 en adelante. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y el versículo 14 dice: y será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo capítulo 24 no solamente nos habla de las señales, sino que nos habla de perseverar, nos habla de proclamar este mensaje, estas noticias. Cada vez que vemos una noticia, cada vez que escuchamos de un acontecimiento que vemos que es no para bien, sino para mal, tenemos que saber que no es el fin. Porque muchos están alarmados con las cosas que están pasando en la actualidad y dicen: ¡ay, es el fin del mundo! No es el fin del mundo aún. Es el fin y debe de ser el fin de nuestra indecisión. ¿Por qué? Porque con todas estas cosas nuestro Señor Jesús nos quiere decir que tenemos que estar preparados, no para el fin de esta vida, sino para la vida eterna. Porque la destrucción de este mundo no va a ser ahora con la segunda venida de Cristo. Con la segunda venida de Cristo lo que se va a destruir es todos los anhelos de aquellas personas que no hicieron la preparación para estar con Él y vivir con Él por toda la eternidad. Por eso hoy es importante este mensaje, que entendamos que Dios nos manda a proclamar que hace falta un cambio, a proclamar que hace falta obedecer el mandato divino. ¿Y cuál será ese cambio? ¿Cuál será ese mandamiento divino? Mateo capítulo 28, vamos a ver qué nos dice Mateo 28, versículos 19 y 20. Y se acercó Jesús y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí estamos viendo que mientras estamos llamados a esperar,
estamos llamados a proclamar el mensaje. Y una vez que proclamamos el mensaje, estamos llamados a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y la palabra clave ahora es bautizándolos. ¿Por qué es necesario el bautismo? El bautismo es necesario porque todo el mundo hoy dice: yo amo a Dios, yo me estoy preparando para su encuentro, pero muy pocas personas lo están haciendo en realidad. El bautismo es el testimonio público de tu fe. El bautismo es la muestra de que tú has tomado una decisión de unirte a Jesús, de unirte a su iglesia y de preparar correctamente, haciendo todo lo que es necesario, haciendo todo lo que está a tu alcance para cuando Cristo Jesús venga, por la gracia del Señor Jesús, poder ir a morar con Él por toda la eternidad. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos muestran que esto es así. Y lo vamos a ver en la propia vida del Señor Jesús, cuando Él en su palabra registra textos que nos hablan al respecto. Vamos a buscar en el Evangelio según San Mateo. En el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 1 en adelante. Aquí se nos habla de que había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, principal entre los judíos. Capítulo 3, verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es lo que hemos querido decir con las señales de Mateo 24, con la misión que Dios nos da de proclamar el evangelio y de bautizar en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque solamente podemos ver el reino de Dios cuando experimentamos ese nuevo nacimiento. Por eso le está diciendo acá en Juan 3:3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. En otras palabras, no te estoy pidiendo algo que no sea necesario. No te estoy pidiendo algo que no puedas hacer. Y hoy Dios nos está pidiendo a nosotros, así como le pidió a Nicodemo, que tenemos que experimentar un nuevo nacimiento. ¿Por qué tenemos que experimentar un nuevo nacimiento? Porque es que justamente nuestra trayectoria nos dice que el pecado ha manchado nuestra alma, el pecado ha cambiado nuestra vida, no para bien, sino para mal. Y ahora nosotros, cuando aceptamos este nuevo nacimiento, entonces quedamos muertos al pecado, pero vivos para servir a Cristo Jesús. Esto es justamente lo que Jesús estaba queriendo expresarle a Nicodemo. Nacer del agua, obviamente está diciendo nacer del agua. Quiere decir nacer a través del bautismo en Cristo Jesús. No porque el agua tenga un poder sanador, no porque el agua sea milagrosa, simplemente es porque justamente Jesús es el que puede hacer el milagro. La vida de Jesús aceptada en nosotros es la que hace el milagro de transformar nuestra vida. El poder de Dios obrando a través de su santo evangelio, al escuchar su palabra, es el que hace con el Espíritu Santo esa obra maravillosa de que no solamente estemos convencidos, sino que seamos a partir de ahora, si es que no lo somos, personas convertidas.
La persona convencida siempre está buscando una justificación quizás para demorar la decisión. Pero la persona convertida dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Por qué no lo hacemos ahora? Y es justamente lo que Dios quiere que hagamos. Que hoy estemos tomando esa decisión de pertenecer a su pueblo, de pertenecer a su iglesia, de pertenecer a su fe, de pertenecer a su palabra, a su verdad, a su evangelio, de pertenecer a ese remanente que está esperando a Cristo Jesús, que se manifieste en gloria y en majestad. Pero para eso necesitamos estar preparados. El libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26. Aquí encontramos un hecho bastante espectacular, porque no sé cuántos de nosotros hemos escuchado la voz de un ángel, pero lo cierto es que aquí en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur. Sí, por el camino del desierto de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Y dijo, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y el versículo 34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Ese evangelio que Jesús mandó a predicar a sus discípulos. Ese evangelio que nosotros tenemos que predicar ahora. Y dice el versículo 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Versículo 37, Felipe dijo, si crees todo esto de corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¡Qué confesión tan maravillosa! Qué lindo que tú y yo podamos decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le dio más y siguió gozoso en su camino. Y el verso 40, Felipe se encontró en Azoto y pasando, anunciando el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Es decir, que Felipe no solamente se conformó con el bautismo que tuvo el etíope, sino que siguió predicando el evangelio. Nosotros no podemos conformarnos con los bautizos que ya hemos tenido. Nosotros no podemos conformarnos con que ya otros han sido bautizados. Nosotros tenemos que estar conformes solamente cuando nosotros ya hemos sido bautizados, porque es que el bautismo es el testimonio público de una fe. Es decir, el testimonio personal de esa persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. El sermón de Pedro nos hace reflexionar a nosotros. Vamos a ver en Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
Pedro estaba predicándole a las personas, diciéndole: arrepiéntanse, bautícense, porque Cristo Jesús vino. Ustedes no le aceptaron a ese Cristo que crucificaron. Ese es el verdadero Hijo de Dios. A Él tienen que aceptar para poder ser salvos, porque Él es el Cordero, como dijo Juan, que quita el pecado del mundo. Y las personas, cuando escucharon esas palabras, dijeron: ¿qué debemos hacer? Y es la respuesta de Pedro. En el versículo 38 de Hechos capítulo 2, leo una vez más: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y la pregunta es, a esta altura, ¿pero por qué es tan importante el arrepentimiento y el bautismo? ¿Por qué? Porque mire lo que pasa. El mismo Pedro agrega: para perdón de los pecados. Nosotros habíamos hablado de la oración. Cuando oramos le pedimos a Dios perdón de nuestra falta, de nuestros pecados, pero ahora estamos viendo que el bautismo es un requisito para que ese perdón también sea eficaz. Por tanto dice: para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y esto nos hace a nosotros pensar. Ahora entendemos por qué hay tantas personas que viven angustiadas. Porque hay tantas personas que no salen de ese hastío existencial. Porque hay tantas personas que no salen del dolor, del sufrimiento, de la pena, del pesar. ¿Por qué? Porque son personas que oran a Dios, son personas que le piden a Dios el perdón, pero son personas que aún no han sido bautizadas por el Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos llene, no con una porción, no con doble porción, sino por completo. Que el Espíritu Santo habite acá en el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Que nosotros podamos estar preparados para vivir en comunión con Dios. Porque solamente cuando esto pasa, mire lo que dice: para perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Es decir, que el perdón de pecado, que es tan importante, y recibir el don del Espíritu Santo van a venir en toda su plenitud cuando somos bautizados conforme al mandato bíblico. No es un hombre el que está mandando. Quien está mandando a ser bautizado es Jesús, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, aquel que ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario, aquel que fue crucificado, pero no se quedó en la tumba, sino que resucitó, ascendió al cielo y dice: vendré otra vez, porque quiero que donde yo estoy, tú también estés. La pregunta es: ¿cuánto queremos hacer planes para estar bautizados como realmente es el mandato bíblico? ¿Sí? Bueno, es mi deseo que con esta predicación que estamos teniendo, vos puedas no solamente convencerte, sino que estés convertido, diciendo: quiero bautizarme cuanto antes, no importa lo que esté pasando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. No dice los demás, este será salvo. Y el que no creyere, este será condenado. Entonces sabemos que el bautismo nos ayuda a nosotros a estar preparados, a alistarnos al encuentro con nuestro amante y Salvador Cristo Jesús. Necesitamos ese bautismo que es por inmersión, porque el bautismo simboliza la muerte. Cuando una persona muere, nosotros cuando lo sepultamos no le dejamos un brazo arriba, no le dejamos una pie arriba, afuera. Todo tiene que quedar sepultado. ¿Por qué? Porque cuando quedamos sepultados, entonces salimos. Y el bautismo justamente representa eso. Muerto al mundo, mas viviendo para Cristo Jesús. ¿Cómo podemos encontrar esto? Romanos capítulo 6, verso 3 nos dice: oh, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Qué lindo, ¿verdad? Así como Jesús murió nuestra muerte eterna, ahora nosotros no tenemos que morir eternamente, porque ahora la muerte para nosotros es como un sueño por la fe y en la gracia de Cristo Jesús. Por tanto, si hoy estamos aceptando a Jesús como nuestro Salvador, si hoy lo estamos reconociendo públicamente y si hoy estamos dando este paso rumbo al cielo, que es a través del bautismo, entonces estamos viendo que
No tenemos que tenerle miedo a la muerte eterna, porque la muerte eterna nunca será ni para ti ni para mí. La muerte eterna nunca será para estas personas que estamos y están preparándose para vivir con Cristo el resto de sus vidas. Amén. Ese debe ser nuestro deseo. Vamos a ver cómo nos dice a nosotros ahora el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Claramente lo expresa acá. Romanos capítulo 6, verso 4. Somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y aquí entonces el bautismo nos pone un desafío, porque no es morir y quedar allí, sino nacer nuevamente, pero a una nueva vida en Cristo. Esto es importante, como nos dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El Evangelio según San Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante, nos hace pensar al respecto. ¿Por qué? Porque vamos a ver que Jesús, aunque fue perfecto, aunque no cometió ningún pecado, fue bautizado. No se bautizó él a sí mismo. Él fue a Juan el Bautista para ser bautizado. Y vamos a ver toda esta historia como se narra en Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó. Es decir, Jesús viene a su primo Juan el Bautista para que le bautice, pero Juan el Bautista le dice: yo no soy digno de bautizarte a ti, más bien tú tienes que bautizarme a mí. Pero Jesús le dice: tranquilo, deja que se cumpla lo que está escrito, porque así conviene que sea hecho. Y el versículo 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí, cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¡Qué maravillosa experiencia! Yo no sé, pero qué lindo será que nosotros podamos contar con esto. Qué lindo sería que cada persona que se bautiza pueda saber que su fe es auténtica, genuina, real. Que su fe está siendo premiada a través del bautismo, porque el bautismo también es un acto de fe. El bautismo nos muestra la fe nuestra, cuán grande, cuán efectiva es. Justamente el bautismo es la oportunidad en la cual nosotros podemos ver que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros a plenitud y también podamos escuchar la voz de Dios que dice: me complazco en lo que estás haciendo. La misma divinidad estará presente allí, porque no nos bautizamos en nombre de ningún ser humano, nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué lindo es que cuando nos bautizamos, no nos bautizamos para seguir ninguna filosofía humana, sino que nos bautizamos para seguir las directrices y los principios divinos que son innegociables. Justamente Mateo 24 nos hablaba de esto. Y a muchos perseguirán y a muchos quizás matarán por causa de la verdad. Pero no se preocupen, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hoy quizás está demorando tu bautismo porque tienes un estudio muy difícil y quieres graduarte, porque tienes una carrera pendiente y quieres lograr terminar, finalizar los estudios. Quizás tienes un trabajo en el cual eres muy bien remunerado, no quieres dejarlo porque el sábado te están exigiendo que vayas al mismo, pero tú tienes que decidir qué va a pasar. Nadie va a tomar esa decisión por ti. Tienes que decidir, y no mañana, sino aquí y ahora, hoy, porque lo cierto es que nadie sabe cuándo Jesús vendrá. Y él mismo dice: y cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Porque todo el mundo quiere el final del sufrimiento, pero el sufrimiento solamente va a acabar cuando Jesús venga a buscarnos a nosotros.
Hoy necesitamos decidirnos por Él. Hoy necesitas decidirte por Él. Hoy necesitas decir, si estoy bautizado, lo que más tengo que cuidar es el bautizo. Y si no estoy bautizado, lo que tengo que hacer ahora es prepararme para el bautismo. La pregunta es, ¿crees que Dios es real? Si Dios es real, estoy seguro que también aceptas el bautismo como la experiencia más linda, más maravillosa, más grata y más placentera que puedas tener. No le niegues ese gozo a nuestro Señor Jesús. No le niegues ese gozo al Padre Celestial que desde antes de la fundación del mundo preparó todo este plan de salvación para que nosotros hoy podamos vivir felices a pesar de la infelicidad, podamos estar gozosos a pesar del sufrimiento, podamos estar contentos a pesar de las pruebas, podamos superar cualquier dificultad que se presente, porque sabemos que nuestro futuro no está acá en este mundo, sino está con Cristo en Dios. Es mi deseo que puedas superar todas esas dificultades. Es mi deseo que puedas hoy estar orando y pidiendo a Dios que te asista. La única forma que tienes para triunfar es estando con Cristo y junto a Él, pidiéndole al Espíritu Santo que hoy te asista de manera especial. Que se pueda decir, como dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hoy necesitamos experimentar un nuevo nacimiento. ¿Vamos a tener luchas? Sí, vamos a tener luchas después de bautizado. Después de bautizado no se terminan los problemas, pero lo enfrentamos ahora diferente, no solo sino acompañados. Y gracias que tenemos el poder de Dios con nosotros, porque Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Filipenses 1:6 dice, estando seguro y convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Amén. Y Filipenses 4:19, ¿qué dice? Nuestro Dios suplirá todo lo que os falte conforme a la multitud de sus riquezas en Cristo Jesús. ¿Quieres ser bautizado? Esta es la mejor decisión de tu vida. Vamos a orar para que sea una realidad. ¿Oramos? Amante Padre Celestial, te damos gracias, porque hoy, en medio de la incertidumbre de los tiempos, cuando las campanadas proféticas nos indican que el fin está cerca, nos hablas de que hay esperanza, y esa esperanza es real, esa esperanza es cierta, esa esperanza es segura, esa esperanza es grande y maravillosa en Cristo Jesús. Hoy queremos nosotros que nos capacites, que nos prepare para ser bautizados, así como Jesús fue bautizado por inmersión, que quedemos sepultados a la vida pasada, pero que una vez salidos de allí, de la pileta bautismal, del agua, podamos salir para vivir la vida plena, esa vida que te honra y te glorifica, no sujeta a las pasiones que antiguamente teníamos, sino ahora deseando que Cristo Jesús obre y produzca en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Gracias porque hoy nos has alcanzado con tu amor. Gracias porque nos has alcanzado con tu palabra. Gracias porque nos has regalado este mensaje. Permite que nuestro bautismo sea una realidad y que cuando tú vengas podamos decir, tú eres nuestro Dios, te hemos esperado y al cielo nos llevará. Gracias, gracias, gracias. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Que Dios alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Dios te bendiga.